vez más, bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. Acá le damos visibilidad a los héroes silenciosos de la Iglesia, quienes llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más la necesitan. Es un momento propicio para dar a conocer la realidad de la Iglesia sufriente y perseguida. Hoy conoceremos una realidad que vivió nuestra Iglesia durante mucho tiempo y que aún actualmente sufre en algunas partes del mundo. En la Unión Soviética, cerca de 200.000 sacerdotes, monjes y monjas fueron asesinados entre 1917 y 1985, en su mayor parte ortodoxos, seguidos de católicos romanos y el rito greco-católico. Este dato fue presentado por el mismo gobierno ruso en 1995, después de la caída del comunismo. Ucrania fue una de las 15 repúblicas soviéticas desde 1922 hasta su independencia en 1991. Durante 69 años del comunismo, la Iglesia católica y greco-católica sufrieron la brutal persecución religiosa. En el siguiente informe escucharemos algunos testimonios de aquellos héroes que sufrieron en carne propia los rigores de los regímenes totalitarios. Atendamos. El régimen soviético tenía el compromiso de destruir por completo las instituciones religiosas y aniquilar las ideas religiosas. Además, el Partido Comunista ridiculizaba, acosaba y controlaba a los líderes religiosos. Impulsó los programas educativos y propagandistas para ateizar a la población, especialmente a las nuevas generaciones. Las iglesias fueron confiscadas, cerradas o destruidas. La práctica religiosa se redujo al ámbito privado o familiar. Algunas acciones contra sacerdotes y creyentes ortodoxos y católicos, además de la pena de muerte, incluyeron la tortura, la reclusión en hospitales mentales y la deportación a campos de prisioneros o campos de trabajo en Siberia o Kazajistán. En la Unión Soviética, cerca de 200.000 sacerdotes, monjes y monjas fueron asesinados entre 1917 y 1985, en su mayor parte ortodoxos, seguidos de católicos romanos y del rito greco-católico. Este dato fue presentado por el mismo gobierno ruso en el año 1995, después de la caída del comunismo. Ucrania fue una de las 15 repúblicas soviéticas desde 1922 hasta su independencia en 1991. Durante 69 años del comunismo, la Iglesia católica y greco-católica sufrieron la brutal persecución religiosa. Yo personalmente soy testigo de estos tiempos. En la escuela nos decían que Dios no existe, que es una antigua superstición, que la religión es un invento de los capitalistas y estas cosas. Pero cuando regresaba a casa veía la fe de mis padres, veía cómo rezaban, a veces a escondidas. Cuando ya era un poco mayor entendí que vivíamos bajo una auténtica persecución. La Iglesia greco-católica fue prohibida. La Iglesia católica romana tenía un solo obispo para toda la Unión Soviética y solo un seminario. Todos los obispos fueron encarcelados y enviados a Siberia y Kazajistán. Por ejemplo, el metropolita Josef Slipy estuvo 18 años en los campos de trabajos forzados de Stalin y de su sistema comunista. Si las autoridades se enteraban que un director o maestro de la escuela, un profesor universitario, administrativo o cualquier persona que tenía entonces un cargo eran creyentes, poseían alguna imagen religiosa en su casa o fueron vistos en una iglesia, los amenazaban y les echaban del trabajo. Por eso mucha gente incluso tenía miedo de asistir al funeral de sus padres si ahí estaba presente un sacerdote.
Засвідчую, що я був свідком того, що людей виганяли з роботи. Моя матка мала таке бажання, щоб стати на учительку. De joven mi madre quería ser maestra, pero no pudo terminar esta carrera. Entró a la escuela de maestros en Cogomeya, pero el sistema educativo era muy ateo. Exigían de los alumnos escribir trabajos contra la iglesia, contra la religión, y ella no quiso aceptarlo. No podía vivir en este sistema. Así que dejó la carrera y empezó a trabajar en una fábrica. І зоставила студія, пішла на працю на фабрики. Znaczy w kościele byli dni, było tak dużo. En la iglesia no había muchos fieles, pero íbamos a la misa, en ocasiones viajando a un lugar en autobús. Lo teníamos claro, somos una familia católica, pues hay que ir a la misa. A veces celebraba en polaco, en las casas particulares. Po domach też sprawiliśmy już potem później. Наше згромадження сестер Пресвятої Богородиці Фатімської було засновано в той час. Nuestra congregación de las hermanas de Nuestra Señora de Fátima fue fundada en este tiempo de persecución religiosa, en 1945. Las hermanas hacían sus carreras universitarias y ejercían diferentes profesiones. Algunas hermanas se graduaron en la Facultad de Medicina, una trabajó en la empresa estatal farmacéutica y llegó a ser gerente. Otras hermanas eran maestras en las escuelas, trabajaban en las fábricas de costura, incluso realizaban trabajos pesados en la construcción. Claramente, no podían revelar su identidad religiosa, no llevaban ningún hábito, pero recibían su formación religiosa y tenían el contacto con las superioras y sus reuniones hacían en secreto. Los soviéticos sospecharon que unas hermanas eran religiosas. Por ejemplo, hermana Nadia, hermana Teresa. El padre entonces fue arrestado. Durante los interrogatorios, ninguna de ellas traicionó al fundador ni a la congregación. Не зрадив ні отця, ні згромадження. Jeżeli chodzi o czasy komunizmu, co zrobili z tym kościołem, na co wykorzystywali? En los tiempos del comunismo, ¿qué hicieron con esta iglesia? Según lo que cuentan los habitantes de este pueblo, la gente mayor, pues hicieron de esta iglesia un almacén de los productos alimenticios y probablemente del alcohol. Pero cuando hace unos años vino un grupo de jóvenes y nos pusimos a limpiar el templo, en el sótano encontramos un montón de bolsas llenas de pañales utilizados. ¿De dónde los traían? No lo sé, pero de la iglesia hicieron un auténtico basurero. En estas tierras todo lo que era católico fue profanado, todo lo que era católico y tenía un valor fue destruido. To jest kościół rzymskokatolicki na tych terenach. To, co rzymskokatolickie, to było przede wszystkim niszczone. Коли мене арештували, A mí me arrestaron y llevaron a Ciudad Halich. Me retuvieron ahí durante 2 días. Entonces, yo entendí que KGB, el servicio secreto soviético, tenía mucho miedo a los sacerdotes jóvenes. Después, el metropolita Sterniuk me invitó a buscar otros chicos y organizamos un grupo de seminaristas. Nos mandó unos profesores y los 18 jóvenes en secreto nos preparábamos para ser futuros sacerdotes. 16 священників. Zawsze studenci byli małymi. Siempre los estudiantes formaban pequeños grupos, 3 o 4 jóvenes. También con frecuencia cambiaban el lugar donde estudiaban para no ser descubiertos por los soviéticos. Zebrać i studiować. Mój ojciec nie znał, że ja jestem studentem. Mi padre no sabía que yo era seminarista clandestino. Mi madre no se lo dijo y yo tampoco, para que, por si acaso, no tuviera problemas en su trabajo. Así que no sabía nada hasta el día de mi ordenación sacerdotal. Do tych piar, kiedy ja otrzymał święcenie kapłańskie. Ten czas, jak my postąpili na ten pierwszy rok, to było 20. Cuando entré al seminario éramos 20 nuevos en primer año y otros 20 que ya estaban estudiando ahí, en seminario católico en Riga, único permitido en el país. En total, éramos 40 seminaristas para toda la Unión Soviética. A veces, a pesar del temor de nuestros superiores, salíamos a la calle en sotana. La gente no estaba acostumbrada a ver esto.
Algunos se acercaban a nosotros y nos preguntaban dónde y qué película estamos grabando. Як в кіні здійми Росії здійснюють робити. Кожен мусив працювати на роботі, бо вважалося, що ти тут ніяк. Como sacerdotes teníamos que trabajar en algún lado para no ser acusados por el régimen de no trabajar. El que no trabajaba se le consideraba como un inútil para la sociedad. Yo me metí a trabajar en el servicio de gas, pero tenía 2 días libres a la semana y los aprovechaba para visitar a los fieles. Por las noches celebraba la misa en casas y con ventanas cubiertas, a veces en los bosques, cementerios. 16 años ejercía mi sacerdocio en los bosques de Sarvanica. A veces confesaba toda la noche y a la madrugada celebraba la Santa Eucaristía. La gente rezaba, cantaba, pertenecían a la iglesia, se conocían, se amaban mucho, de verdad, vivían su fe clandestinamente como primeros cristianos. Люди, які були в греко-католицькій церкві, вони так любились, вони так жили, як перші християни. Es un informe revelador que nos confronta con la vivencia de nuestra fe. Los valientes testimonios de estos hombres y mujeres de nuestra iglesia nos hacen ver que vivir la fe con total libertad es un verdadero privilegio y un regalo del cielo. Y como lo repetimos constantemente para que todas estas personas heroicas sigan siendo una fuerza vital en nuestra iglesia, necesitamos otros héroes, aquellos que dan su ayuda generosa, que manifiestan su caridad de manera concreta. Ellos son los miles de benefactores alrededor de todo el mundo de ACN que nos permiten decir continuamente, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acncolombia.org y no olvides suscribirte a nuestros canales y hacer clic en la campanita de YouTube para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Dios te bendiga.